Listo. Bueno, Bienvenidos, muy buenos, Carlos. sí, bueno, muy buenos días para todos y todas de nuevo, para las personas que están acabando de llegar. Vamos a, a continuar hoy con el seminario y obviamente, como ya todos saben, hace 8 días ya hicimos la presentación de Alexandra, quienes no la conocen. Alexandra también ha estado en otros seminarios con nosotros. Y hoy continuamos entonces con esto que Alexandra ha llamado el mito. Entonces, bienvenida Alexandra, adelante. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Carlos, Alejandra, muchas gracias. Y bueno, sí, sí, efectivamente, después de darle muchas vueltas, decidí dar este título a la charla de hoy, porque, en fin, hay que enfrentar la realidad de alguna manera. Pues para los que me conocen, ya me han escuchado en otras ocasiones, yo siempre soy un poquito reacia a construir el monumento donde, sí, donde es más fácil construirlo. Por lo tanto, bueno, en fin, ¿qué es esta cuestión de la relación entre Fellini y Mastroianni? Hay otras películas, hay otros roles de Mastroianni que pueden ser anómalos y interesantes, etcétera, etcétera. Pero finalmente hay que volver allí. Por lo tanto, sí, vamos a hablar del mito hoy. Eh, Seguramente todos han visto, han vuelto a ver. No soy una experta de esta película, pero voy a contarles unas historias y unas relaciones que creo que pueden ser interesantes, pero lo hago también para que ustedes participen, intervengan y digan qué piensan de pues de este mito, porque de mito se trata, decíamos. Bueno, eh, vamos a hablar pues un poco el subtítulo, el título, ¿sí? Secundario de la película que a un actor, seguramente Ocho y Medio entra en la filmografía de Mastroianni y cambia algo, pero algo ya había cambiado unos años antes con la Dolce Vita. Al mismo tiempo, Ocho y Medio cambia al director, a Fellini, cambia algo en el cine italiano o en el cine en general y nos cambia como público. Diría que es el conjunto de estas coincidencias lo que hace interesante volver. Me comienzo, no lo hago solamente para seguir construyendo el monumento, sino también un poco para demolerlo. Es decir, a veces mirándolo desde cerca, uno encuentra los puntos débiles que no hacen sino pues, darle otra forma. Obviamente no lo van a quitar de golpe. Muy bien, empecé con esta imagen, me parecía muy significativa, un poco Fellini mostrándole a Mastroianni lo que tiene que hacer, Mastroianni entendiendo con un aire de temor, no se sabe, es repetido y tiene que ver con la forma en la que Fellini se relaciona con sus actores, sus guionistas, sus colaboradores, sus amigos. En muchas partes, ustedes que son fanáticos de cines, sí, y oí que han visto el documental sobre Mastroianni de eso, pero han visto otras cosas, por supuesto, de Fellini, han leído los libros sobre Fellini, pues habrán encontrado una y otra vez esos tipos de situaciones. Fellini, para hablar de cine, para hablar de las películas que quería hacer, invitaba a sus amigos a dar paseos en carro.
Él, como Mastroianni, también esto es notorio, eran amantes de los carros y tenían muchos, tuvieron muchos y los cambiaban, pero no es tanto por ese lado que nos interesa, sino pensar cómo esos paseos en carro, habla de eso Camila Cederna, Ennio Flaiano, Mastroianni mismo, y Pasolini, Pasolini también en la época del Lenotti Caviria, en las que colaboró con Fellini, hacía unos largos paseos en carro con él. Entonces, pensemos en ese lugar que es una especie de oficina en movimiento, una especie de celda de meditación para Fellini, pero también un confesionario, el lugar donde se cuentan las cosas, se espera una respuesta del otro. Eso, pensemos en esa situación, no es una oficina, por esto no es frente a un guión, lo veremos dentro de muy poco, el papel que tiene o no tiene el guión en el trabajo que Fellini hace con pues, sus actores, por ejemplo. Pero pensemos en ese contenedor móvil, en esos trayectos desde Roma al mar y viceversa, que también está en muchas películas de estos años, de los años 50 y los años 60. Pensemos en El Sorpaso de Dino Risi. El carro es mucho más que un medio de transporte. Y para Fellini es un lugar de encierro para pensar. Muy bien. Y sí, acá otra foto que puede ser pues, llamarnos un poco todos esos temas. Voy a leer un fragmento pues, del libro que deriva del documental que seguramente muchos de ustedes han visto, de Mastroianni, que se llama Me acuerdo, si me acuerdo, que ya desde el título muestra una filiación y una devoción a Fellini. Me acuerdo, o mi ricordo, es una traducción del dialecto de ese título tan famoso de Fellini que es Amarcorda. Corda significa me acuerdo en dialecto de Romagna, de Emilia Romagna, que es la región de Fellini. Entonces, bueno, sí, en este libro donde Mastroianni hace un recuento de su experiencia como actor, intérprete y pues persona que vive en esos años, pues ustedes saben, una parte importante dedicada a Fellini y si ustedes recuerdan, pero la vamos a leer juntos, dice, a Fellini le pidieron que escribiera el prefacio de un libro sobre mí, una especie de biografía. Y Fellini dijo, Marcello y yo nos vemos muy poco, excepto, por supuesto, cuando rodamos una película juntos. Quizás esta sea también una de las razones de nuestra amistad. Una amistad que no exige, que no obliga, que no condiciona, que no establece reglas ni límites. Una amistad verdadera, hermosa, basada en la desconfianza total y mutua. Acá terminan las palabras de Fellini. Y Mastroianni dice, y tenía razón, era así. Solo nos veíamos cuando sentíamos la necesidad de encontrarnos. Fellini telefoneaba, ¿tienes el coche? La típica pregunta inútil. Claro que tengo. Y entonces me recoges, vamos a la vecchia pineta y tomamos un risotto y comemos un risotto a la pescadora. Y nos íbamos de excursión nos hacíamos confidencias. Y me contaba ya acá está el método de trabajo de Fellini, una precisión en lo relajado, digamos así, en el paseo. Entonces, pensemos en esta oficina móvil y sigamos. Lo otro fundamental de esta relación de Fellini con sus colaboradores para llegar a sus películas o a no llegar nunca, ¿sí? Las películas no hechas también existen y son importantes. El otro
El otro lugar común, vamos a hablar de mitos y de lugares comunes hoy, el otro lugar común se llama Fregene. Fregene es un lugar cerca a la playa, a unos 30 kilómetros de Roma, es decir, una especie de, a ver, para Bogotá sería la calera de Roma o algo así. En Medellín, bueno, hay otros sitios. Era el lugar donde los artistas, los actores, también en Fregene, creo que Leo Petri tenía casa en Fregene, ya muy cerca, en fin, donde todo el mundo, pues, de cierto mundo cultural, cinematográfico, literario, romano, tenía su casa. Y Fellini invitaba allá, pero en esta foto, pues seguramente la reconocen, pues no sé si ya la habían visto, puede ser, es famosa, pero en realidad acá están haciendo pruebas para la última escena de la Dolce Vita. La última escena de la Dolce Vita es la playa de Fregene. Así como en la película Giulietta agli Spiriti, pues hay, pues toda la película está filmada en estos lugares. Pero bueno, esa playa, esa casa, ese lugar, el Pinal, donde pues se pasea, y la relación entre Fellini y Mastroianni que empieza en Fregene. Eso también lo habrán leído, lo habrán escuchado en la entrevista. Mastroianni ya es un actor conocido, sabemos, ya ha hecho una parte de sus películas, ya tiene un personaje pegado a su cuerpo, y Fellini lo llama porque quiere proponerle una película. Y quiere proponerle una película que será la Dolce Vita. Es decir, también si hablamos de mito, los mitos tienen que ver con ciertos milagros. Las cosas pasan por unas extrañas coincidencias, pero estas coincidencias llegan en el momento oportuno para todo el mundo. Y la relación entre Fellini y Mastroianni no se construye poco a poco en el tiempo, como podría ser con otros directores, con Visconti, por ejemplo, sino que de una llega a algo que ya no se ve mucho, pero no importa, ya es un punto casi de llegada. ¿Sí? Si no existiera nada más, sino la interpretación de Mastroianni, ya sería suficiente para hablar de una coincidencia entre estos dos personajes. Entonces, Bellini invita a Fregene para proponerle hacer parte del proyecto de la Dolce Vita, y Mastroianni está muy emocionado. Está muy emocionado, Fellini le hace entender que llega a él, pero en realidad el producto es de Paul Newman, y por lo tanto, sí, es él que insiste para que Mastroianni participe, y Mastroianni, que como todos nosotros quiere aparecer bien en el primer encuentro de trabajo, aunque sea poco formal, pide ver el guión. La foto que les muestro obviamente no es de ese momento. En ese momento están Fellini, Mastroianni y Flaiano. No tenemos fotos de los tres juntos. Yo he buscado en todas partes, me hubiera encantado porque es de ellos tres que vamos un poco a hablar hoy, pero no hay fotos. Hoy habría muchas fotos de ese momento, no hay, tenemos que imaginar. Pero están los tres personajes más importantes de esa historia allí. Y por lo tanto Fellini pide a Flaiano que le traiga el guión, le trae una carpeta, la historia es conocida, Mastroianni abre la carpeta y dice, y adentro no había nada, solo un dibujo. Hay un dibujito típicamente felliniano,
lo describe como un dibujo seno, más yo los colores, no sabe qué hacer, digo, yo, sí, 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 perfecto, listo, sigamos. ¿Dónde tengo que firmar el contrato y hagamos la película? Obviamente esto nos habla de, otra vez, de la forma de trabajar y de la forma de usar el guión. Allí está el guionista, les decía, más adelante hablaremos, creo, bastante de él, pero no es que pues hace parte del mundo flyano, es decir, allí está